Muchas gracias por la presentación, Emilio, y también, igual que han hecho Javier y Jessica, quería agradeceros a ti, a Diana y al Col·legi de Geòlegs por la invitación a participar en la jornada. Como ha dicho Jessica, creo que es una buena oportunidad para presentar nuestro trabajo. Entonces, como comentabas, pues yo estoy en el grupo de biodegradación y bioremediación de la Universidad de Barcelona. Allí llevamos a cabo pues, investigación básica en el campo de la degradación de contaminantes orgánicos, el estudio de los procesos microbianos ligados a esta degradación. Pero yo me voy a enfocar más a los trabajos que hemos hecho desde un punto de vista de transferencia tecnológica. No sé si la pila acaba de funcionar. ¿No? Ahora, gracias. Pues me voy a enfocar más en los trabajos que llevamos a cabo en el campo de la transferencia tecnológica y la asesoría a empresas en el ámbito de la bioremediación. Entonces, primero voy a simplemente comentaros un poquito lo que hacemos en nuestro grupo. Básicamente, en este ámbito de transferencia lo que hacemos es desarrollar herramientas para el diagnóstico y monitoreo de procesos de atenuación natural, monitorizada y de bioremediación, aportando evidencias de biodegradación. Desarrollamos y escalamos consorcios microbianos, sobre todo nuestra estrategia es desarrollar consorcios autóctonos del propio emplazamiento para hacer una reinoculación con poblaciones propias del mismo emplazamiento. Y después también pues, llevamos a cabo ensayos de tratabilidad de suelos y aguas contaminadas, mayoritariamente mediante bioremediación, pero también pues, utilizamos ensayos mediante oxidación química. Desde el punto de vista, voy a focalizarme un poquito en la parte de monitoreo y de diagnóstico. Nosotros lo que hacemos es intentar aportar evidencias tanto químicas como biológicas de que en un emplazamiento realmente se produce un proceso microbiano de degradación del contaminante. Para ello, nuestra estrategia básicamente consiste en, por un lado, coger muestras de agua, sobre todo cuando tratamos, me estoy focalizando en acuíferos, en aguas subterráneas. A partir de estas muestras de aguas podemos llevar a cabo recuentos de poblaciones microbianas, tanto bacterianas totales, heterótrofos, como degradadoras de contaminantes diana. Podemos poner a punto metodologías para distintos contaminantes. Y, por otro lado, también aportamos evidencias químicas de biodegradación a partir de estas muestras de agua mediante, pues, por un lado, tenemos experiencia en metabolismo bacteriano, intentamos detectar la presencia, o podemos intentar detectar la presencia de determinados metabolitos de transformación bacteriana y también hacemos estudios de degradación isómero selectiva, de tal manera que sabemos que las poblaciones bacterianas tienen preferencia para degradar unos determinados isómeros o unos determinados contaminantes por encima de otros y, por lo tanto, a partir de las ratio diagnóstico de degradación prioritaria de unos compuestos en relación a otros, pues podemos establecer estos parámetros de degradación y identificar que eso realmente es un proceso biológico. Por otro lado, pues también últimamente y en colaboración con Diana y Josep María Carmona, que formamos parte de un mismo grupo consolidado en la Universidad de Barcelona, pues también aplicamos estrategias de enriquecimiento isotópico mediante CSIA, que pues estos análisis pues los hacemos en colaboración con ellos. Y, por otro lado, pues también tomamos muestras, que aquí lo que hacemos es tomar la muestra en el propio emplazamiento, lo que hacemos es filtrar directamente in situ esta muestra para generar el mínimo de variación posible en las muestras, tal cual las recuperamos del subsuelo, pues las filtramos in situ y a partir de estos filtros pues podemos realizar extracción de DNA metagenómico y llevar a cabo, pues por un lado, cuantificación de distintos biomarcadores, que son indicadores pues, de determinadas capacidades funcionales que pueden tener estas comunidades y en este sentido pues, tenemos puestos a punto marcadores de degradación aerobia y anaerobia de hidrocarburos, de compuestos clorados, de distintos tipos de contaminantes, ciclos, por ejemplo, del nitrógeno y también podemos hacer pues, marcadores filogenéticos. Un caso muy claro pues, es el de la de halogenación reductiva que se ha asociado a grupos muy concretos y todo esto lo hacemos mediante PCR cuantitativa y, por otro lado, pues también podemos ver cambios en la estructura de la comunidad microbiana mediante secuenciación de librerías de 16S. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, yo hoy lo que os voy a presentar es una colaboración que muy reciente, que todavía, de hecho, está en desarrollo con Tau, que es una
empresa del ámbito medioambiental, en la cual, pues, conjuntamente con ellos, pues, desarrollamos y producimos un inóculo microbiano degradador de alquilbencenos lineales para realizar ensayos de tratabilidad mediante bioaugmentación en un acuífero contaminado, y también, pues, pusimos a punto herramientas de monitorización y diagnóstico de estos procesos de degradación in situ. Entonces, los alquilbencenos lineales los tenéis representados aquí abajo. Es básicamente una cadena alquílica que puede tener una longitud variable. En el caso de la mezcla que trabajamos en este caso, es lo que tenéis en la parte de la derecha, pues esta cadena alquílica oscilaba entre 10 y 13 carbonos, y de esta cadena alquílica cuelga un grupo fenilo que puede estar en distintas posiciones, dando lugar dentro de cada una de estas familias, de C10 a C13, pues a distintos isómeros que están marcados como P2, P3, P4, P5, P6, en función de la posición de la cual cuelga este grupo fenilo. Entonces, aquí tenéis un poco la descripción del caso, un modelo conceptual. Básicamente lo que hubo es un derrame de una mezcla de alquilbencenos lineales por rotura de un cable de alta tensión en una zona costera que era sensible, porque ya veis que es una zona que estaba urbanizada. Como consecuencia de esta rotura se liberó a fase libre, y a lo largo del tiempo, pues lo que hubo es una difusión de esta fase libre al agua, ¿no? Dando lugar, pues, a una pluma disuelta de TPHs en solución. Entonces, aquí no entraré mucho, yo soy microbiólogo, esto es más tema de geólogos, pero un poco la caracterización, el modelo conceptual del emplazamiento es un acuífero fracturado en el cual, pues, tenemos el nivel freático a unos 5 metros por debajo del nivel del suelo. Es un freático que tiene oscilaciones por intrusión marina, de tal manera, pues, que tiene oscilaciones diarias de aproximadamente 1 metro. Y sobre este freático, pues, con que esta mezcla de alquilbencenos tiene una densidad menor que el agua, lo que teníamos es la acumulación de fase libre sobre este freático. Ya veis también, pues, que la concentración de TPHs disueltos, pues, oscilaba bastante, pero podía llegar hasta prácticamente 100.000 microgramos litro. Entonces, las actuaciones que llevó a cabo Tao en este emplazamiento implicaron, pues, sobre todo, en la primera actuación, evidentemente, es eliminar toda esa fase libre, con lo cual se llevan a cabo procesos activos de extracción de esta fase libre, que se realizaron, pues ya lo veis, a lo largo de prácticamente 5 años. Durante los 2 primeros es cuando se extrajo la mayor parte de esta fase libre, y entonces, a partir de ese punto, a partir de los años, ya se alcanzó una fase asintótica en la cual, pues, realmente la reducción ya era poco significativa, y al final de este proceso, pues, lo que se consiguió es reducir esa acumulación de fase libre, pues, de llegar a detectar en algunos piezómetros prácticamente hasta 1 metro de fase libre. Pues al final de todo este proceso se detectaban pocos milímetros de espesor de esta capa de fase libre. Entonces, en este contexto, una vez finalizada esta extracción activa de la fase libre, es cuando, pues, Tao se puso en contacto con nosotros y empezamos a desarrollar, pues, un posible proceso de bioremediación para este emplazamiento. Y en este contexto, pues, nosotros lo que hicimos es desarrollar un consorcio microbiano a partir de la propia muestras de agua subterránea. Desarrollamos un consorcio microbiano degradador de esta mezcla de alquilbencenos. Hicimos ensayos de tratabilidad para intentar determinar cuál era la aproximación de bioremediación más efectiva para este emplazamiento, para eliminar esa fracción residual de contaminante que todavía quedaba. Y a partir de los resultados, pues, pasamos ya a un proceso de escalado y producción de este inóculo para su aplicación mediante bioaugmentación in situ, y desarrollamos, pues, herramientas específicas de monitoreo de este consorcio en este emplazamiento. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo y caracterización del consorcio, pues lo que hacemos normalmente a partir de una muestra del emplazamiento, en este caso agua subterránea, pues llevamos a cabo un proceso de enriquecimiento en el laboratorio, que es básicamente exponer esta agua subterránea en un medio determinado a la presencia del contaminante, y vamos haciendo distintas transferencias para, a lo largo de estas transferencias, conseguir enriquecer, es decir, incrementar la proporción de degradadores en estas muestras,
Podéis observar aquí en la tabla de la izquierda pues que las muestras de agua inicial teníamos unas poblaciones degradadoras de 10 a la 3 y al final en este consorcio pues tenemos poblaciones de 10 a la 8. Hemos conseguido amplificar muchísimo estas poblaciones degradadoras y realizando ensayos de degradación pues con este consorcio, que es lo que tenéis a la derecha, a escala laboratorio, pues lo que conseguimos es que en 20 días degradar el 100% de esta mezcla de alquilbencenos lineales. Os muestro en el cromatograma, os muestro el cromatograma de los 10 días de incubación. Teníamos una degradación del 65% a unos 10 días y os lo muestro porque podéis ver aquí que la degradación de esta mezcla de alquilbencenos claramente es isómero selectiva. Podéis ver que los isómeros de todas las familias, los isómeros P2 y P3 se degradan más fácilmente, los otros les cuesta más y después estamos utilizando actualmente esta particularidad para utilizar herramientas de diagnóstico de biodegradación in situ, que después ya os lo comentaré. Hicimos un análisis de la comunidad microbiana de este consorcio por secuenciación masiva del 16S y lo que vimos es un claro enriquecimiento sobre todo en dos grupos bacterianos, Sphingobia e Hydrogenofaga, que eran más del 50% de la comunidad y que, por lo tanto, cuando nosotros hable posteriormente del seguimiento de esta comunidad en el emplazamiento, sobre todo nos focalizaremos en estos dos grupos. Desde el punto de vista de la estrategia que se pensaba implementar en el emplazamiento, lo que se planteó es primero eliminar la posible capa residual de fase libre mediante un tratamiento con surfactantes y posteriormente inocular, con lo cual lo primero que tuvimos que hacer con este consorcio una vez desarrollado es evaluar su posible compatibilidad con la utilización previa de un surfactante para ver si realmente era viable hacer la inoculación tras el tratamiento con surfactante. En este sentido, pues lo que hicimos es primero determinar qué surfactante podía ser útil para hacer un lavado del suelo con surfactantes y encontramos un surfactante que estaba indicado para compatibilizarlo con bioremediación, que era capaz pues de emulsionar esta mezcla de alquilbencenos, por lo tanto era un surfactante que era adecuado para intentar hacer este lavado del suelo, es este Soilac. Y además, pues una vez identificado este surfactante como potencial candidato, pues lo que hicimos son ensayos de laboratorio para ver si realmente pues el consorcio era capaz de actuar en presencia del surfactante. Aquí tenéis en la izquierda una incubación, los cromatogramas de una incubación en la que no hay surfactante, los cromatogramas de la derecha corresponden a la incubación con surfactante. Lo que vimos es que la presencia del surfactante ralentizaba mucho la degradación. A 10 días prácticamente no se había degradado la mezcla de alquilbencenos, pero al final del proceso, a los 20 días de incubación, que era el tiempo que normalmente de incubación que utilizábamos en los ensayos de biodegradabilidad, pues lo que veíamos es que prácticamente el porcentaje de degradación era el mismo que observábamos en ausencia de surfactante, más del 90, prácticamente el 90% de degradación. Y además lo que veíamos es que esos 4 picos que veis en el cromatograma con surfactante a la derecha, que los atribuimos a la presencia de surfactante, pues también eran eliminados al final del proceso por parte de este consorcio, con lo cual el consorcio realmente también era capaz de eliminar estos compuestos. La siguiente fase fue ya evaluar un posible ensayo de tratabilidad en microcosmos con sedimento y agua del propio emplazamiento. Hicimos ensayos en microcosmos a nivel de laboratorio en la que comparamos pues distintos tratamientos, incluyendo pues la no adición, evidentemente, de ningún aditivo, la adición de nutrientes o la inoculación. Y lo que vimos es que la inoculación aceleraba claramente el proceso de degradación. A 25 días, pues claramente los porcentajes de biodegradación eran mucho más altos en presencia de este inóculo y al final del proceso, pues el porcentaje era significativamente o ligeramente más elevado, con lo cual finalmente, pues tras conversar con Tao, pues lo que decimos es aplicar este inóculo y llevamos a cabo un ensayo piloto de bioremediación in situ, aquí tenéis un poco el mapa conceptual de este ensayo. Abajo tenéis el timeline, en el que básicamente lo que se planteó es primero hacer una extracción del NAPEL residual mediante pues, el lavado con surfactantes.
Y una vez finalizada esta fase de extracción de NAPEL residual, lo que hicimos fue ya pasar a la fase de bioremediación. Esta fase de bioremediación implicó 2 inyecciones de este inóculo. Aproximadamente se inyectaron una población de 10 a la 14 células de microorganismos degradadores en esta zona piloto. Mediante 2 inyecciones de 10 a la 14 cada uno, una a tiempo cero y otra después de 90 días. Y básicamente lo que teníamos esta zona piloto era una parte delimitada del emplazamiento en la cual teníamos 2, que es el gráfico que tenéis arriba a la izquierda, teníamos 2 pozos de inyección que son los 2 de color naranja. Después teníamos 2 pozos de extracción que son los rojos y teníamos pues 2 pozos de monitoreo que son los 2 verdes que tenéis en medio. Y aparte, pues teníamos un pozo control, que es el S18, que está fuera de la zona del tratamiento. Entonces, el sistema de esta celda de tratamiento, básicamente, lo que implicaba era una extracción mediante estos 2 pozos de extracción y fuera, ¿no?, en superficie, había un GRG donde lo que hacíamos era una mezcla del agua, una aireación del agua, una inyección de oxígeno en el agua. En los momentos de inoculación se añadía pues el inóculo y una solución de nutrientes y todo esto pues se reinyectaba y se hacía una recircularización. El sistema funcionaba recirculando agua pues a lo largo del proceso de tratamiento. Entonces, para poder realizar este ensayo piloto, lo primero fue producir el consorcio degradador. Tuvimos que hacer un escalado. Nosotros lo manteníamos a escala laboratorio a 30 mililitros. Para llevar a cabo la inoculación necesitábamos una población de 10 a la 14 porque intentábamos llegar a un target de unas 10 a la 5, 10 a la 6 células por litro, por lo tanto, dentro del emplazamiento, por tanto, necesitamos esas 10 a la 14. Para ello teníamos que pasar de la escala de laboratorio de 30 mililitros a un reactor de producción de 30 litros, ¿vale? Y evidentemente este reactor de producción de 30 litros, pues teníamos que, dentro de lo posible, evitar la presencia del propio contaminante. Nosotros, para mantener esta comunidad, pues lo que hacemos es poner la presión de la presencia del contaminante. Teníamos que intentar encontrar un medio donde pudiéramos amplificar la población en un tiempo lo más corto posible, porque un reactor de producción, el tiempo cuesta dinero y además, pues, evidentemente, sin presencia del contaminante para intentar evitar la inyección de contaminante en el tratamiento. Para ello, pues, probamos distintos medios y nos quedamos con este R2A, que es un medio oligotrófico, es un medio rico pero oligotrófico con baja concentración de nutrientes, que nos permitió en 24 horas amplificar el cultivo en el reactor de 30 litros, ¿vale? Y que además la capacidad degradadora del consorcio no se perdiera. Si os fijáis en el cultivo de R2A, que dentro de la tabla de la izquierda, pues es el primero, veis que la población de degradadores se mantiene en 10 a la 9, lo cual está muy bien, Y además la capacidad de biodegradación, en la tabla de abajo hicimos ensayos de laboratorio de biodegradación con el producto de amplificación en distintos medios, incluyendo el R2A, y lo que vemos es que la capacidad se mantiene. Mantenemos la población degradadora y la capacidad de degradación. Por lo tanto, se escogió este medio para hacer la amplificación del cultivo en el reactor de 30 litros y al final se obtuvo un concentrado de 1 litro que tenía pues esta población de 8,9 por 10 a la 10 bacterias degradadoras por mililitro, que en ese litro total pues ya estamos en esa población que os comentaba de 10 a la 14 células totales. Entonces, esta diapositiva es un poco repetición de lo que os he puesto al principio, pero para que veáis un poco qué monitoreo hicimos en este ensayo piloto. Concretamente, esto es lo que hicimos en este piloto. Lo que hacíamos era tomar muestras de agua subterránea, hacíamos recuentos de población heterótrofa total y degradadora de la mezcla de alquilbencenos comercial que en principio se había vertido por la rotura de este cable. Y después también lo que estamos haciendo ahora y que lo estamos haciendo también en el full scale, porque esto después os comentaré que hemos pasado a un full scale en el emplazamiento, pues es intentar determinar, pues aportar evidencias biológicas de lo que está pasando es un proceso biológico, ¿no?, mediante el estudio de la degradación isómero selectiva de estos distintos isómeros de alquilbencenos. Por otro lado, también lo que se hizo es pues filtrar in situ
muestras de agua para recuperar la población microbiana y realizar extracciones del ADN total metagenómico. Y pusimos a punto marcadores tanto funcionales como filogenéticos para seguir las poblaciones de este consorcio. Desde el punto de vista de los filogenéticos, seleccionamos Sphingobium y Hydrogenofaga, que eran los dos miembros mayoritarios de la comunidad. Y desde el punto de vista de los funcionales, escogimos la TOT, que es la tolueno dioxigenasa, la citocromo P450 monoxigenasa y la alcano hidroxilasa, ALP, que después os daré más detalles de por qué los escogimos, pero básicamente lo que hicimos es un screening con el consorcio y con muestras de agua del emplazamiento para seleccionar estos marcadores. Después os explico por qué los escogimos. Y por otro lado, lo que hicimos también con este DNA metagenómico pues es una secuenciación masiva de librerías de 16S. Aquí ya os pongo un poco los resultados que hemos obtenido. En verde iréis viendo esa flecha que marca los puntos de inoculación. Y básicamente, desde el punto de vista de los recuentos de poblaciones, por técnicas dependientes de cultivo, el recuento mediante la técnica del número más probable, lo que vemos, aquí tenéis el pozo de referencia, el control es el amarillo, es 18, los otros pertenecen a la zona de tratamiento. Desde el punto de vista de la comunidad total, no se vieron grandes cambios, pero donde vimos que había habido una afectación en las comunidades es sobre todo a nivel de las poblaciones degradadoras. Y aquí un poco lo que os quiero marcar es que el interés de este estudio, o el interés de la bioaumentación en este caso, viene ligado a que vimos que el hecho de hacer un lavado con surfactante había producido una caída específica de las poblaciones degradadoras. Lo que vimos es que, como podéis observar en la muestra a tiempo cero, en los pozos de la zona afectada por el tratamiento, las poblaciones degradadoras habían caído significativamente en comparación con la zona control fuera del área de tratamiento. Y como podéis ver, pues a raíz de la inoculación, pues estas poblaciones se recuperan y a partir de ahí las poblaciones se mantienen. Con lo cual, lo que vimos es que en casos como este, en los que hacemos pues, un lavado con surfactantes que puede tener un impacto sobre la comunidad microbiana, hacer una reinoculación con un inóculo autóctono pues puede reconstituir, ¿no? Puede recuperar esas comunidades nativas. Aquí veis un poco los resultados del análisis de los cambios en la estructura de la comunidad microbiana por secuenciación masiva. En amarillo veis los triángulos, ahora hablando del gráfico de la izquierda, que es pues, un análisis de correspondencia para ver cómo cambia. Básicamente, aquí lo que veis es, los triangulitos representan las muestras y lo que vemos es cómo cambia la estructura de la comunidad microbiana a lo largo del tratamiento, de la serie temporal. Veis que en amarillo es el pozo de referencia, que las tres muestras, se ve que la comunidad microbiana en esos pozos no afectados por el tratamiento prácticamente no cambian, que son las tres del S18 que están abajo a la izquierda, están las tres amarillas juntitas. Y en cambio, en los pozos de monitoreo, que son el E01 y el E02, a tiempo cero la comunidad relativamente se parece a la que hay en el pozo control, pero después se ve un cambio dramático a lo largo del tratamiento en esta comunidad microbiana. ¿Vale? Los gráficos de la derecha nos muestran cómo cambia la estructura de esta comunidad. Veis que en el S18 la estructura se mantiene mucho. En cambio, en el E01, que es uno de los tratados, pues realmente se ve un cambio dramático y una disminución de la diversidad a raíz del tratamiento. Entonces, desarrollamos biomarcadores moleculares basados en genes funcionales. Para ello, nos basamos en que la degradación de los alquilbencenos se podía producir tanto por un ataque en la cadena alquílica como un ataque en el grupo fenilo de estas moléculas. Para el ataque de la cadena alquílica, los mecanismos serían similares a los de degradación de alcanos. En la degradación de la cadena del grupo aromático se asemejarían a los mecanismos de degradación del tolueno y, por lo tanto, lo que hicimos fueron coger distintos marcadores de degradación aerobia, tanto de alcanos como de tolueno, y evaluar su posible aplicación en este caso. Y vimos que los que están marcados en negrita, sobre todo TOT y la citocromo P450, son los que nos dieron una mejor respuesta. TOT sería una dioxigenación del anillo aromático, la citocromo P450 sería una monoxigenación de la cadena alquílica. ¿Vale? También incorporamos ALP como tercer biomarcador
Pero ya os digo que los dos que nos dieron mejores resultados fueron el citocromo P450 y la tolueno dioxigenasa. Y como podéis ver aquí, estos marcadores, mediante qPCR, lo que vemos es que en el pozo de referencia, el S18, se mantienen muy estables, mientras que, como ya habíamos visto en los recuentos, lo que vemos es que en uno de los pozos tratados, en el que mostró pues, el mayor impacto porque era el más próximo al punto de aplicación, lo que vemos es que como claramente aumentan estas poblaciones de degradadores. Recordad que estos marcadores moleculares los utilizamos como un proxy, ¿no?, para cuantificar poblaciones degradadoras de forma específica. Lo mismo vimos con esos dos filotipos. Hicimos primers específicos para los filotipos que detectábamos en secuenciación masiva, hidrogenófaga de Stringobium, y vemos pues cómo aumentan estos filotipos en el pozo tratado, que es el de la derecha, a raíz de la inoculación. Y igual que veíamos en los marcadores moleculares de funcionales, lo que vemos es que una vez han aumentado, la gracia es que estas comunidades se mantienen en el emplazamiento y perduran en el emplazamiento, con lo cual hemos conseguido reconstituir estas comunidades. Entonces, como os comentaba, pues actualmente estamos en el full scale y también lo que hemos hecho es desarrollar estos indicadores, estas evidencias químicas de degradación in situ, basados pues, en las ratios de diagnóstico. Básicamente, lo que tenéis que pensar es que dentro de cada una de estas familias de C10 a C13, de longitud variable de la cadena alquílica, lo que tenemos es que el grupo fenilo, que es lo que tenéis a la izquierda, pues tenemos distintos isómeros que dependen de en qué posición está ubicado este grupo fenilo, ¿vale? Y tenemos isómeros de P2, que sería el que tiene el grupo fenilo más próximo al extremo de la cadena, mientras que P6 serían los isómeros que tienen el grupo fenilo más centrado dentro de la cadena alquílica. Y lo que vemos es que la degradación disminuye, o la degradabilidad de estos compuestos disminuye a medida que el grupo fenilo se va centrando en la molécula, ¿vale? Y por lo tanto, usamos actualmente esta particularidad para cuando hacemos la extracción de TPHs del emplazamiento, identificar si allí realmente ha habido un proceso biológico de degradación, porque lo que vemos es una disminución de los isómeros P2, P3, P4 en relación a los otros. Y, por lo tanto, ya para concluir, pues bueno, hemos desarrollado este inoculado autóctono que es muy eficiente para la degradación de estas mezclas de alquilbencenos y que lo hemos escalado y lo hemos aplicado en ensayos de bioaumentación. Hemos desarrollado estas herramientas moleculares para la monitorización efectiva de filotipos diana y genes funcionales. Hemos demostrado, y esto es, desde mi punto de vista es posiblemente lo más interesante de este trabajo, que la inoculación en este caso pues tiene como efecto un incremento en las poblaciones y una recuperación de las poblaciones tras este tratamiento con surfactantes que habían provocado una caída de las poblaciones degradadoras y que se mantienen estables a lo largo de 40 días. Y pues actualmente, como os comentaba, pues ya hemos pasado de la fase piloto a la aplicación full scale en este emplazamiento. Y nada más, simplemente pues agradeceros la atención y agradecer a toda la gente que ha participado en este trabajo, tanto en la UB como en TAU. Bueno, muchas gracias, Joaquín, sobre todo por la exposición fantástica de lo que hemos oído. Cosas que quizás tendremos que tomar nota, ¿no? Sobre todo esto de los surfactantes, igual hay que tomar nota. En todo caso, como vamos justos de tiempo, lo que haremos será en el debate posterior, tú te quedas, ¿verdad? ¿Tú estás? Bueno, yo tengo clase a las 12. ¿Tú tienes clase? Sí. Entonces, pues si tenéis alguna pregunta así rápida, quizás las resolvemos ahora o después de TAU, ¿cómo lo veis? ¿Tenéis alguna pregunta así? Si no, nos iremos muy tarde luego al desayuno, ¿eh? Nos iremos tarde al desayuno, ¿eh? No sé cómo queráis. Pues va, ten. Es una pregunta. ¿Se oye? No. ¿Y ahora? Arriba hay que ponerlo. Lo he bajado yo, lo he quitado yo por si acaso era. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. No, una pregunta muy rápida. Entiendo. Tú lo has dicho, es un consorcio microbiano autóctono y que, dijéramos, lo habéis incrementado para después hacer una bioaumentación.
Es que, no, si igual lo has dicho y no he estado atento, me ha gustado mucho la presentación y he estado atento y igual me he perdido. Pero ese consorcio de microorganismos evidentemente está formado por diferentes géneros de microorganismos, etcétera, etcétera. ¿Habéis podido determinar qué conjunto de todos ellos o todo el consorcio entero es necesario para llevar a cabo la biodegradación? ¿O hay algunos que son más responsables que otros y otros que incluso no hacen ningún papel pero forman parte del consorcio? Buena pregunta. Hemos intentado aislar los componentes del consorcio, porque siempre cuando haces una bioaumentación pues es más fácil tener cultivos puros, amplificar ese cultivo puro y inyectar. Pero es verdad que en una comunidad tan compleja como esta, pues es muy difícil a veces realmente aislar los componentes que realmente llevan a cabo esta actividad. De hecho, pues, por ejemplo, ese Sphingodium, que es el componente mayoritario y que pensarías que es fácil de aislar, pues no lo conseguimos aislar hasta hace muy poco. Y lo que tenemos claro es que, bueno, dentro de estas comunidades hay miembros que se encargan de la degradación, pero hay otros miembros que lo que hacen, y esto pues con estudios que hemos hecho con otras comunidades parecidas, pues lo que vemos es que hay una sinergia funcional entre unos miembros de la comunidad y otras. Unos se encargan de degradar los componentes, aportan moléculas orgánicas, ácidos orgánicos pequeños que otros miembros de la comunidad utilizan y suministran, por ejemplo, vitaminas o cofactores para los cuales los degradadores principales son auxotróficos. Y para llegar a aislar muchas veces estos componentes prioritarios o más importantes en la degradación, pues necesitas medios muy complejos con adición de vitaminas, aminoácidos, y al final pues lo que vimos es que era más fácil amplificar la comunidad total, mantenía la capacidad y por lo tanto en este caso la estrategia fue esta. Pero sí que es verdad que evidentemente pues es mucho más fácil si tienes un cultivo puro que realiza toda la actividad, pues poder amplificar ese cultivo puro e inocular, pero eso en las comunidades ambientales eso es muy difícil. De todos modos, al fin y al cabo, lo que habéis hecho es, habéis sacado una comunidad, un consorcio de un medio natural en el cual ya formaba un ecosistema microbiano y por lo tanto, bueno, como tú has dicho, hay una serie de sinergias entre todos ellos. O sea, que a lo mejor no hacía falta, quiero decir, saber exactamente quién era el responsable de qué, pero lo que importaba al final era la eficiencia. Exacto. Y después, bueno, evidentemente tú puedes tener tu propio interés, ¿no? Desde un punto de vista sí, más claro, básico, desde el punto de vista científico, sí. Pero realmente en este caso, pues ha sido más práctico esto. Ya te digo, a veces interesa aislar porque si tú quieres amplificar una comunidad, tú puedes tener un sesgo. Cuando tú amplificas en un bioreactor, esta comunidad se te puede sesgar y puedes perder miembros importantes de la comunidad. Por tanto, tuvimos que hacer toda esa analítica posterior de comprobar que este consorcio mantenía una población degradadora elevada y que mantenía esa capacidad de degradación, porque podía haber pasado que al ponerlo en un medio como R2A, que es un medio rico y sin la presión del contaminante, pues hubiera habido una deriva de la población y se hubiera perdido esa capacidad. Y eso es siempre un riesgo cuando trabajas con una comunidad compleja y no con un cultivo puro. Sí. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias.